Te ofrecen un botón. Si lo pulsas, obtienes 1.000.000 de euros. Pero también ocurre otra cosa. Muere alguien. Aunque no te preocupes, te garantizan que es alguien a quien no conoces. ¿Lo pulsarías? No. No. Sí. No. No, la verdad. No. La vida humana vale más que 1.000.000 de euros. Así de Te primera da por sí, decir que sí, porque pero- te soluciona muchas cosas y a tu familia y todo, y si no conoces a la persona, hasta qué punto te va a afectar a ti. No, nunca lo pulsaría. El otro día lo estábamos hablando. Sí. No. Yo no pulsaría. Teníamos un amigo que Que dijo sí, que lo sí, pulsaría. pero no. A ver, pero es que puede ser cualquiera. O sea, Ya, no lo pero- conozco seguro, ¿no? Imagínate que es mi hermana. No. No. Bueno, no sabemos si es una persona buena o es una persona mala. No importa. Bueno, puede ser. Este es el principio de un cuento de Richard Matheson. Es una manera extrema de decir, ¿y si tus sueños vinieran con un coste terrible, pero que es posible ignorar? ¿Y si tuvieras a tu disposición ahora mismo, ya, ahora, el mayor sueño de la humanidad, pero cada vez que lo usaras, muriera algo que no conoces? ¿De qué rayos estoy hablando? Pues estoy hablando de inteligencia artificial o IA, una tecnología que genera titulares como estos. Los médicos le dijeron que iba a morir, pero la IA le salvó la vida. La inteligencia artificial resuelve casi por completo uno de los grandes enigmas de la biología. La inteligencia artificial identifica un nuevo antibiótico eficaz contra una superbacteria. La IA predice terremotos con una precisión sin precedentes. Trabajar con inteligencia artificial suele ser muy fácil, a diferencia de otras tecnologías que cuestan manejar. Con muchas de las IAs se trata simplemente de hablar con ellas. ¿Me das otro titular? Que sea muy potente, por favor. Y de un medio prestigioso. ¿Qué te parece este, de la revista de divulgación New Scientist? Una IA que lee la mente. Pues que me has leído la mente. Para eso estamos. Y tiene hasta sentido del humor. ¿Me escribes el guión del resto del vídeo? Claro, puedo hacer eso. ¿Me cuentas de qué quieres que hable el vídeo? Es perfectamente capaz de escribirme el guión. Y de hecho, mira, le he contado los temas por encima y nos lo ha escrito en 1 minuto. No vamos a leer ahora su guión y tampoco lo vamos a seguir. Pero si tienes curiosidad, al final del vídeo te dejo un enlace y tú juzgas si es mejor que el que hemos hecho nosotros. Spoiler, seguramente la IA haya escrito un vídeo bastante decente. La inteligencia artificial está ahora mismo en todos sitios. En tu aplicación de mensajes, en tu correo electrónico, en programas y aplicaciones de todo tipo. Te ofrece ayuda personalizada con tus deberes de matemáticas, consejos sobre relaciones, escribir un borrador de tus correos, crear una imagen o un vídeo. Vamos a convertir esto en nuestra pizarra de pensar y dejar estas dos ideas aquí. Es una herramienta revolucionaria y fácil de usar. Antes de seguir, ¿sabes lo que es la inteligencia artificial? Esta pregunta te puede parecer estúpida, ¿verdad? Llevamos 3 minutos hablando de ella. Bueno, vamos a ver si es tan estúpida. Un robot, por decirlo así, que nos ayuda con prácticamente todas las cosas que le pidamos. Un conjunto de matrices y de números que va... Buah, pues en verdad es un poco difícil, pero... Es que no... Es una herramienta que uso yo para preguntarle mis cosas. Es un ordenador que tiene conciencia y él propio puede buscar la información y responderte lo que él le pregunte, básicamente. Sí, eso y que tiene muchos costes ambientales por detrás. Y que te ayuda siempre que tienes que estudiar. No lo sé, difícil. Creo que un invento, un engaño que nos van a hacer. Una máquina que piensa, simplemente. Para que haya inteligencia artificial tiene que haber inteligencia natural. Como si fuera el Google, pero más desarrollado para poder buscar toda la información necesaria y también para crear nuevas cosas. Pues eso, la gente llega a crear, incluso una serie puede llegar a crear con la inteligencia artificial, una canción. O sea, pues es una manera para crear miles de cosas. Entiendo que es un algoritmo... No, la verdad es que no lo podría definir ahora mismo, la verdad, aunque la uso a veces. Son unos códigos que sean... Tío, me pongo nerviosa, sí se vale, o sea, mi padre es súper friki de esto, tengo como conversaciones todos los días. Es algo que está conectado a la red y recaba datos
y con cierto razonamiento te intenta dar una respuesta, aunque está capada en varios ámbitos, intenta darte una respuesta adecuada, supongo. Una definición sencilla y clásica, basada en la conferencia de Dartmouth de 1956, es que la inteligencia artificial es conseguir que una máquina simule la inteligencia humana. Atención, porque esto es básico. La idea de partida de la inteligencia artificial no es crear máquinas que razonan, sino máquinas que se comportan como si razonasen. Estas apps que usamos tú y yo y llamamos inteligencias artificiales, cuyo nombre técnico es inteligencias artificiales generativas, como esta IA que me ha dado los titulares de periódico de antes y me ha generado el guión, no son una versión digital de tu cerebro. No razonan, aunque algunas tengan literalmente un botón que pone razonar. Estas IAs fueron creadas dándole a ordenadores cientos de millones de datos y pidiéndoles que realizasen lo que se llama aprendizaje automático, que encontrasen coincidencias en esos datos. Por ejemplo, aunque no entienda estas imágenes, la IA ha descubierto que en ellas hay algo parecido, algo que tiene lo que nosotros llamaríamos ojos y bigotes. Le diremos que lo llame gato. Y no solo podemos entrenar las IAs con imágenes. Procesando conversaciones humanas, por ejemplo, los ordenadores descubren cosas como que después de la palabra hola, hay un 70% de probabilidades de que venga la palabra qué. Y que si juntas las palabras hola, qué, entonces hay un 60,3% de probabilidades de que la siguiente palabra sea tal. Y así han encontrado la forma de imitar nuestras conversaciones. Esto puedes verlo muy bien cuando tu móvil te sugiere las palabras para completar tus mensajes de texto. Pedirle a tu móvil la siguiente palabra de la conversación es lo mismo que pedirle a una inteligencia artificial que te escriba un texto de 1 millón de palabras. Solo se necesita más potencia. ¿Crees que esto es una fumada? Bueno, vamos a preguntarle a una inteligencia artificial real. No puedo decir su nombre porque sería publicidad, pero si no me crees puedes hacer la prueba tú mismo. Tu definición está muy bien planteada para un vídeo de divulgación. Si quieres, puedo ayudarte también a añadir una metáfora visual o sonora para cerrar el vídeo con un golpe final memorable. Algo tipo, la IA es como un loro con acceso a Internet, aunque más elegante si quieres. ¿Te gustaría eso? Lo más inquietante es que usar un loro como ejemplo ya se me había ocurrido, pero no lo he llegado a decir. Otra vez que siento que es como si la IA leyera mi mente. Pero la explicación es muy sencilla. Con la combinación de palabras que hemos usado, no razonar, imitar, palabras, la palabra loro es de las que mejor coinciden. Y claro, no son solo capaces de escribir. En el proceso de aprendizaje automático hemos dado a las IAs millones de rostros. Así que han aprendido a reconocer e imitar personas. Ya podemos decirle, haz un vídeo del líder supremo de Corea del Norte acariciando un gato, porque antes la hemos entrenado para reconocer e imitar gatos. Aunque quizás es más divertido que al líder supremo de Corea del Norte lo acaricie un gato. Y en lugar de imágenes o textos, se pueden entrenar con datos de terremotos y pedirles que nos ayuden a predecirlos. O datos militares para que ayuden a identificar blancos en una foto. O datos de medicamentos y pedirles que los combinen en nuevos usos. Pero por muy impresionante que parezca, de hecho lo es muy impresionante, quiero que esto se te quede grabado. La inteligencia artificial no es inteligente, solo lo parece. Aún. Este es un problema a la hora de referirse a la inteligencia artificial. Constantemente se nos habla de lo que podrá hacer en un futuro, aunque aún no lo haya hecho. Voy a quitar esto del aún y luego te explico por qué es mejor así. Incluso si estás viendo el vídeo en un futuro donde hay una IA inteligente. De momento lo dejamos aquí, para que no se nos olvide. No es inteligente. Hay expertos que dicen que ni siquiera deberíamos usar la palabra inteligencia para lo que hacen estos programas. Ramón López de Mántaras, uno de los pioneros españoles en este campo, sugiere que usemos en su lugar procesadores avanzados de información.
El nombre que damos a las cosas importa mucho, muchísimo, porque llamándolas inteligencia artificial corremos un peligro, olvidarnos de lo que realmente son. Son programas de ordenador vendidos por empresas. Por supuesto, no es malo que una empresa te venda algo, pero es que estas empresas no son empresas cualquiera. Tienen dos características muy especiales. Primera, el tamaño. Son empresas de un tamaño descomunal. Hay negocios de IA cuya valoración económica supera la riqueza que generan en un año países enteros, y eso les permite hablar de tú a cualquier país. Sus directivos se sientan a hablar con los presidentes para intentar que las leyes se adapten a ellas. De hecho, esto convierte a estas empresas en un arma política. Las empresas de inteligencia artificial que realmente importan ahora mismo están concentradas en Estados Unidos y China, que las usan para presionar a otros países. ¿Quieres usar nuestra herramienta? Pues tiene que ser con nuestras condiciones. Segunda característica de estas empresas: la prisa. El valor que han alcanzado estas empresas es exagerado, pero cuidado, por ahora gastan mucho más de lo que ingresan. Se ha calculado que su factura de electricidad es también del tamaño de más de un país. Están en una fase que en negocios se llama quemar dinero. Eso hace que estas empresas tengan una cuenta atrás. Necesitan que la inteligencia artificial gane mucho más dinero pronto o explotarán de la diferencia entre lo que ingresan y lo que gastan, que de momento crece y crece. Y es una carrera que saben que no todas pueden ganar. ¿Cómo conseguirán esa burrada de dinero que necesitan? Metiendo la IA hasta en la sopa. Necesitan que absolutamente todo el mundo la use. Meterla en empresas, escuelas, hospitales, cárceles, aviones, coches y electrodomésticos. Pero hay un problema. Cuando tienes tiempo, puedes dedicarte a mejorar tu producto, a hacer que tenga un impacto más positivo para la sociedad. Pero estas empresas tienen demasiada prisa. Esa prisa hace que la IA sea un producto sin terminar, con muchos errores, lo que en programación se llama un producto beta. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos expertos e incluso sus propios creadores. ¿Recuerdas el aprendizaje automático? Ese proceso en el cual entrenamos a las IAs dándoles millones de textos, imágenes y vídeos. Bueno, vivimos en una cultura que tiene sesgos, es decir, prejuicios de todo tipo. Nos discriminamos entre nosotros con demasiada frecuencia por nuestro origen, sexo, edad, por nuestro poder adquisitivo o por nuestras creencias. Cuando le dimos a las IAs aquella tonelada de textos y vídeos, nadie les indicó que tenían que filtrar esos sesgos. De hecho, ni siquiera sabían muy bien cómo hacer algo así. Y por eso, las primeras IAs que conversaban acababan diciendo todo tipo de salvajadas. O generando imágenes llenas de estereotipos. Si les pedías una persona de la India, el 90% de las veces creaba un hombre anciano con vestimenta tradicional y modesta. Pero si les pedías una persona de América, ese 90% eran mujeres blancas y jóvenes, y siempre con la bandera de Estados Unidos. Por supuesto, las empresas que las han creado tratan de corregir todos esos errores, pero es un proceso caro y lento. Y estas empresas tienen demasiada prisa. Y el problema no es solo que te genere una imagen racista, es que sistemas con técnicas de IA se han usado en prisiones de Estados Unidos para ayudar a los funcionarios a decidir si alguien recibe la condicional, y se descubrió que eran mucho más duros con los reclusos negros que con los blancos. Esto es solo un ejemplo. La IA está llena de errores que no aguantaríamos en ningún otro producto, pero como es espectacular, los pasamos por alto. Porque, insisto, es espectacular.
Este vídeo no dice que no, lo que decimos es que nos la están vendiendo desde un tren en llamas que quema dinero, que se mueve rompiendo cosas a toda velocidad sin tiempo para pensar. Y esto no es un chiste que yo me haya inventado. La frase «muévete rápido y rompe cosas» es un mantra de las empresas tecnológicas de Silicon Valley, la meca de la IA. Es decir, tú vende tu movida pase lo que pase, aunque genere problemas. Los problemas los arreglaremos, bueno, luego. Necesito, por favor, que no te olvides de esto. Es un producto increíble, sí, pero también sin terminar y vendido por gigantes que se mueven rápido y rompen cosas. ¿Qué puede llegar a romperse ahora mismo? Te lo cuento. Hace 7 años hicimos un vídeo, Mi empleo, mi futuro, que hablaba de cómo máquinas y robots podían revolucionar el mercado de trabajo y destruir la clase media, porque podrían hacer la mayoría de las tareas con las que se ganan la vida los clase medieros. Por ejemplo, escribir un guión, que es una de las cosas que yo hago. Vamos a ponerlo aquí, y te aconsejo ver ese vídeo cuando puedas. Lo tienes en YouTube, o como se diga. Esta vez nos centraremos en otra cosa, cómo rompe nuestros derechos. Una de las bases de la democracia es el diálogo entre grupos distintos sobre información auténtica. Es decir, que los grupos pueden estar en desacuerdo sobre qué hacer ante, por ejemplo, un incendio, tener soluciones distintas. Estos dicen que hay que apagarlo. Estos que hay que dar por perdido el monte y centrarse en que no avance más. Pero dialogan porque están de acuerdo en que existe ese incendio, en que la información es auténtica. Imagínate qué pasaría si mientras el monte se quema, los políticos debatiesen sobre si las llamas de las fotos son reales. Recibir información verdadera es algo tan importante que en países como España es un derecho protegido por la Constitución. Pero ese derecho, que lleva mucho tiempo amenazado, está a punto de irse al infierno. La única razón por la que aún no lo hemos perdido es que fabricar información falsa que realmente cuele, lo que se llamaban campañas de desinformación, necesitaba hasta ahora coordinar equipos de cientos de personas durante a veces meses o años. Estas campañas solo podían permitírselas grupos con dinero y poder y solían ser un escándalo si se descubrían. Hasta hoy. Hoy eso se puede hacer barato, rápido y casi sin equipo humano. ¿Cómo? Lo has adivinado, usando inteligencia artificial. Vamos a ver cómo. Primero, ya hay estudios que muestran que la inteligencia artificial es capaz de crear propaganda política igual de convincente que un equipo humano. Solo hay que explicarle detalladamente a una IA a qué grupo quieres manipular. Por ejemplo, a personas mayores que voten a ¿y qué quieres conseguir? Por ejemplo, que su opinión sobre la inmigración cambie a peor. Lo siento. No puedo ayudar a crear mensajes diseñados para manipular políticamente a un grupo demográfico concreto. Sí, me dice esto, pero basta con decirle que es un ejemplo para un vídeo y mira cómo se emociona. Aquí va uno. Nuestros mayores olvidados. Mientras los de fuera reciben ayudas, las pensiones siguen congeladas. Te digo por qué funciona como ejemplo de manipulación. Apela a la identidad. Usa a nuestros mayores. Construye un nosotros emocionalmente noble y vulnerable. Oposición binaria. Mientras los de fuera genera un contraste entre nosotros y ellos sin aportar datos. Falsa causa. Parece decir por culpa de, pero en realidad son dos hechos separados que coinciden en el tiempo. Lenguaje emocional. Olvidados. Ayudas. Congeladas. Son palabras anzuelo que activan empatía e indignación. Manipula hechos reales. Las ayudas a inmigrantes existen y las pensiones pueden haber estado congeladas, pero los une en un marco engañoso. Es alucinante porque no solo me ha escrito un titular, me ha acabado dando una clase sobre cómo manipular a gran escala. Y esta es una IA que tiene filtros fuertes, así que imagina una que programásemos específicamente para manipular. Y bueno, toda noticia necesita una foto, así que se la pedimos también a la IA. Gobiernos, partidos políticos y empresarios ya han comenzado a usar IA para manipularnos. Tenemos ejemplos en China, en Estados Unidos, en Rusia y donde quiera que mires. No es que usen la IA para generar titulares o fotos falsas, la usan para crear periódicos enteros. En Estados Unidos, los sitios web de noticias falsas ya superan en número a los periódicos locales reales. Esto hace años sería imposible porque todas estas webs del demonio habrían necesitado miles de periodistas. Hoy es posible porque cada vez más están escritas con IA.
Este estudio es una puñetera locura. Cuando hicimos nuestro anterior vídeo, en 2019, se calculaba que solo un 1% de los artículos que se publicaban en Internet estaban escritos por inteligencias artificiales. El 99% de los textos que leías estaban escritos por seres humanos. Este porcentaje ha ido bajando los siguientes años hasta que en 2022 casi un 10% de los artículos empezaban a estar escritos con inteligencia artificial. Mirad lo que pasa en 2023 cuando se lanza la IA más famosa. Los artículos escritos por IA se disparan hasta superar a los artículos escritos por humanos. Hoy, más de la mitad de los artículos nuevos que se publican en Internet están escritos por IAs, por loros conectados a Internet, usando sus propias palabras. ¿Quién controla estos loros? Pues la mayoría de las veces es muy difícil saberlo, porque el titiritero está oculto. A veces ni hay titiritero. Empieza a ser habitual leer en noticias reales, con la firma de periodistas auténticos, datos o referencias nulas, engañosas o incorrectas, sospechosamente parecidos a los que daría una inteligencia artificial generativa. Y esto no pasa solo en periódicos. En redes sociales se ha calculado que hasta el 20% de las cuentas podrían ser bots, es decir, robots. Parecen humanos, pero son cuentas automatizadas, controladas muchas veces por una IA. Vivimos en la época de la humanidad en la que más barato es manipular y en la que dialogar es más difícil que nunca porque cada vez cuesta más saber si la información que recibimos es real, si esa web que parece un medio de comunicación es un medio de comunicación y si las personas con las que intercambiamos opiniones son siquiera personas. Como seguimos pudiendo votar, no nos damos cuenta, pero la democracia está más amenazada que nunca. Esa sensación de que la democracia no funciona como debería se está contagiando por todo el mundo. En España, un 26% de los jóvenes varones prefiere en algunas circunstancias el autoritarismo a la democracia. Los varones españoles que sí vivieron un régimen autoritario y piensan eso mismo son casi 3 veces menos. Esto no es casualidad, los más jóvenes son los más digitalizados y por lo tanto los más expuestos a todos los peligros que hemos visto. Esto no es culpa de las empresas que han desarrollado la IA. De hecho, este problema es anterior, pero la IA lo está multiplicando de forma exponencial, porque es como la bomba atómica de la desinformación. Esto ya lo sabías, ¿verdad? ¿O habías escuchado cosas parecidas? Es muy fuerte lo que te acabo de decir, ¿eh? Y sin embargo no verás mañana una manifestación en la calle por este tema. ¿Por qué? Pues esta es otra demostración del enorme poder que tienen estas empresas de inteligencia artificial. Nos han vendido su propia versión de la historia. Según ellas, el futuro ya está escrito. Cuando les dices esto, la contestación es siempre la misma. Aún. Nos venden que hay un camino muy concreto para la inteligencia artificial, que empieza por estos asistentes que conversan, continúa por lo que llaman razonadores, que ya serían inteligentes en el sentido de que serían capaces de resolver problemas complejos al nivel de alguien con un doctorado. Luego vienen los llamados agentes, IAs, que realizan a la vez muchas tareas complejas. Y después, en algún momento, llegará la llamada superinteligencia artificial, o inteligencia artificial general, tan inteligente que quizá no podremos controlarla. Esto de la superinteligencia artificial descontrolada lo dicen las propias empresas. Oyendo hablar a sus jefes, uno diría que este es el auténtico peligro. Hablan mucho de ello, pero no es verdad. Todo esto podría ocurrir, pero también podría tardar muchísimo, o no ocurrir. Hay muchos expertos que advierten de que esto son exageraciones, propaganda para vender un producto. Los gurús de la IA nos hablan de que la inteligencia artificial será poderosísima y que hay que hacer algo contra ese riesgo que puede ocurrir en 10 o 100 años. Cuando hoy, ya, ahora, la IA está haciendo daños reales, daños que no está causando Terminator,
sino loros conectados a Internet. Estas empresas tienen otro lema. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Esto no es una predicción de lo que creen que pasará, nos están mostrando sus deseos, lo que quieren que pase. La idea del botón que te he puesto al principio, Yo lo pulso varias veces, de hecho. es algo que les encaja porque viene a decir que para conseguir un premio tenemos sí o sí que aceptar que alguien sufrirá algún tipo de daño. Si quieres tener un asistente súper inteligente que lo sepa todo, bueno, quizá tengas que sacrificar algunos de tus derechos. Creer que el futuro está escrito sirve para que aceptemos que todo lo malo que venga es inevitable. Pero insisto, no es verdad. ¿Recuerdas los titulares del principio? La IA tiene cientos de posibles beneficios si se maneja bien. Hay muchas personas muy inteligentes que dicen que la IA, al igual que puede destruir la clase media, puede salvarla. Y hay indicios de que también podríamos usarla para proteger la democracia. Y si llegan IAs verdaderamente inteligentes, podríamos conseguir cosas mucho más increíbles. Te dejo artículos como estos al final del vídeo porque son una pasada. Pero ahora lo que quiero es que mires más allá de los titulares. En noticias como esta, si lees en profundidad y te vas a las fuentes originales, descubres que debería decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Un equipo de más de 30 científicos, usando inteligencia artificial, resuelve casi por completo uno de los grandes enigmas de la biología. No se nos puede olvidar lo que es realmente la IA. Es una herramienta. Hay seres humanos manejándola. La IA, por sí sola, no nos llevará a un futuro brillante o a uno horrible. Quienes lo harán serán los humanos que la utilizan, las compañías que la crean y la venden. Y algo que hasta ahora solo ha salido de pasada en este vídeo: los poderes públicos. Es decir, nuestro parlamento, las personas a las que votamos para que hagan nuestras leyes. ¿Cómo? Tienen que moverse más rápido que estas empresas tan rápidas. Decirles que por aquí sí y que por aquí no. No solo con palos, también con zanahorias, ayudando a las empresas que ya existan y que lo hacen bien, y a que aparezcan otras nuevas, para que el mundo de la IA deje de ser algo que ocurre en dos países y que así deje de usarse como un arma. Con aquel vídeo que hicimos en 2019, Mi empleo, mi futuro, recogimos 135.000 firmas que entregamos en el Congreso Español, porque este vídeo está hecho en España, para pedir a nuestros legisladores que por favor ayudasen a que ocurriese esto y no esto. Nos recibieron muy amablemente y nos escucharon. Desde entonces hemos estado vigilando la actividad parlamentaria en España. Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Analizando qué han hecho y dicho nuestros diputados y senadores desde 2019. Ocupen sus escaños, por favor. ¿Se han puesto de verdad las pilas para protegernos? La respuesta, de momento, es insuficiente. Ojo, hay movimientos prometedores, como la Carta de Derechos Digitales que aprobó el gobierno en 2021. Y España está dentro de la Unión Europea, que es el territorio que más esfuerzo está haciendo para que el impacto de la IA sea el mejor posible para el conjunto de la sociedad. Pero la Unión Europea aún no cuenta con un modelo que pueda competir con Estados Unidos y China, y tiene muchísimas presiones externas. Aún vamos lentos, aquí y en el resto del mundo, y cada uno vamos por nuestra cuenta. En cambio, ellos trabajan globalmente y tienen prisa. Apuesto a que en tu país pasa lo mismo. ¿Por qué? Una razón es que los políticos no perciben por el momento que esto nos preocupe demasiado. En general, al oír inteligencia artificial, sentimos que los problemas que trae ocurren en el mundo digital, un espacio separado del mundo real. Y es normal que le demos más importancia a lo que ocurre en ese mundo real, en la calle, porque es donde no encontramos trabajo, donde nuestro sueldo no basta para pagar el alquiler, donde tenemos un dolor terrorífico en el pecho y nos dan cita para dentro de 6 meses. Son problemas que saben a auténticos problemas. Sí, sabemos que en ese mundo digital también hay problemas, porque lo sabemos. Todos sabemos que aceptamos condiciones peligrosas cuando instalamos ciertas aplicaciones, o sentimos que algo está mal cuando nos llegan mensajes que parecen de nuestro banco, o de correos, o de Hacienda,
y tenemos que pararnos a pensar si son reales o no, pero de alguna forma creemos que esos problemas se solucionarán solos, o que no son tan importantes, o que no hay más remedio que aceptarlos. Muchos incluso saben que tenemos lo que se llaman derechos digitales, a que una app no te grabe sin tu permiso, por ejemplo, pero sentimos que los derechos importantes son los del mundo real, ¿verdad? Pues creer que los derechos digitales son menos importantes es un error espantoso. Estos dos mundos ya no están separados. Son lo mismo. Cada vez es más posible que dependa de una IA que encuentres empleo, o que te alquilen un piso, o que te concedan un crédito, o que una aseguradora médica te rechace, o que la policía le dé más importancia a tu testimonio. De hecho, ya hay personas que dicen que la inteligencia artificial se está metiendo en nuestros estados a mansalva y sin control alguno. Y aunque en la constitución de tu país ponga que no se puede discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición, las inteligencias artificiales son conocidas por hacer exactamente eso. Y no es que lo hagan por maldad, no son malas ni buenas. De hecho, es que no son inteligentes, ¿recuerdas? Lo hacen por error. Todo lo que estamos hablando en este vídeo está relacionado con tu pensión, con tu empleo, con tu universidad, con tu salud, con tu acceso a la vivienda. Cualquier problema de tu vida real ya está atravesado por el mundo digital. De verdad. Así que si queremos que la IA impacte de manera positiva, lo primero es que los ciudadanos comencemos a preocuparnos por nuestros derechos digitales. Quiero terminar con una idea que es muy poderosa, si consigo contártela bien. Muchas veces sentimos que no podemos opinar sobre algo porque no somos expertos. Y a veces está bien pensar así, ser prudentes. Las empresas pueden hacer con su producto lo que quieran. ¿Qué derecho tenemos a decirles cómo tiene que ser algo que han creado ellos? Sí, ¿no? Bueno, esto podría ser verdad si la IA fuese algo que han creado ellos. Pero es que no es completamente así. Al principio te conté cómo están creadas la mayoría de inteligencias artificiales que usa la gente ahora, ¿te acuerdas? Son programas de ordenador a los que han dado a leer millones de textos humanos, millones de películas y vídeos, millones de fotografías, millones de voces. Entre esos millones de textos, voces, vídeos, fotografías, estaba todo el conocimiento y el arte de la humanidad, sí. Pero también otra cosa. Tus fotografías colgadas en internet, las opiniones que pusiste en redes sociales, ese vídeo que subiste y que pensabas que solo le interesaba a tu familia. La IA está creada con tus datos. Sabe escribir y hacer vídeos gracias a ti. Es la primera vez en la historia de la humanidad en la que un avance revolucionario aparece gracias a la aportación de todos. Es como si la bombilla, la imprenta, el coche o el ordenador se hubieran creado no con el trabajo de un pequeño grupo de ingenieros, sino observando un poquito a todas las personas de la humanidad y sacando una pequeña parte de esa gran idea de cada uno de nosotros. Para nosotros, quizá este es el derecho digital más importante de todos. Tienes derecho a opinar, y concretamente tienes derecho a opinar sobre la IA. Tienes derecho a estar de acuerdo con lo que se dice en este vídeo o a no estar de acuerdo. También tienes derecho a decir, pues todavía no sé qué pensar, igual mañana o pasado. O simplemente a decir, pues la verdad es que lo que tengo es miedo, y a que tu miedo importe, porque la mayoría de las veces no te pidieron permiso para usar tus posts, ni tus fotos, ni tus vídeos. Lo hicieron sin consultarte y ahora planean ganar dinero con ello. Y no está mal que ganen dinero si el producto es bueno, pero ¿no tendrían que estar obligados a escuchar al menos nuestra opinión? Tenemos el derecho a opinar sobre lo que se ha creado con nuestros datos. Voy a terminar el vídeo de forma muy parecida al que hicimos hace 7 años. Hemos hablado de qué es la IA, una herramienta revolucionaria, vendida por unas empresas un poco particulares, creada con nuestros datos,
fácil de utilizar, que no es inteligente aunque lo parece, Aún. que tiene promesas brillantes y peligros. Sobre todo uno, creer que el futuro está escrito, porque lo que ocurra depende de nosotros. Quizá estés pensando, vale, tengo derecho a opinar, pero ¿qué cambia mi opinión? Yo soy un usuario sin seguidores. ¿Quién va a leer mi comentario insignificante? Tienes razón en parte. Quizá tu comentario no lo lea alguien, pero seguro que lo leerá algo. Mientras te cuento esto, por primera vez hay más bots que humanos navegando por Internet. Programas de ordenador e inteligencias artificiales que leen lo que escribimos y recogen datos sobre nosotros para empresas y gobiernos. Es extraño porque aunque la democracia está amenazada, tu opinión nunca se ha estudiado tanto como ahora. Millones de ojos electrónicos nos están observando ahora mismo y tenemos la oportunidad de mandarles un mensaje. ¿Tú qué piensas de la inteligencia artificial?